It is my joy to begin our evening here together. We begin with the ceremonial responsibility to acknowledge and give gratitude to our Mother Earth, who holds and sustains us in this very moment. I acknowledge Chinabish, Nagani Gichigami, or Lake Ontario, whose waters cleanse, renew, and heal us. We acknowledge that this land is the territory of the Wendat, the Haudenosaunee Six Nations Confederacy, and the Anishinaabe Three Fires Confederacy. This land is the territory of the Dish with One Spoon Wampum Belt Covenant and Treaty, a treaty between the Haudenosaunee and the Anishinaabe to peaceably share and sustain the life of the Great Lakes. I acknowledge the Mississaugas of the Credit First Nation, who are the treaty title holders of the Toronto Treaties. I acknowledge how often settlers and settler authorities have broken these treaties. This culture of colonialism stripped down the old-growth white pine forests that once stood where we are in this moment, and sought to silence Indigenous sciences and ways of taking care of the land, waters, and other life. I acknowledge how settler culture, government, and institutions have sought to undo Indigenous wisdom, families, and governance on this land. Yet still, Indigenous communities with brilliant strength show us all the way forward to bring balance back to Turtle Island. We are here tonight to lift up those who have risen up against the machines that seek to lay waste to the earth and our communities. We are here to give our deepest gratitude to land and water defenders around the world, to stand with them and honor them. I raise this acknowledgement and gratitude for those whose resilience, courage, and persistence have brought us here today. My name is Lee Kern, and I am an Anglican priest, and I am on the board or steering committee of Kairos, and I am here to represent our executive leadership. Kairos, Canadian Ecumenical Justice Initiatives, are Indigenous, settlers, and newcomers working together in Canada with people of faith and conscience all over the world for ecological justice, Indigenous sovereignty, and human rights. This event tonight will be both in English and Spanish, and interpretation devices are available. This event is being recorded. The recording will be made available online in the coming weeks. We are here tonight to celebrate the launch of the first phase of Mother Earth and Resource Extraction, Women Defending Land and Water, MIR, Hub for short. MIR is a digital, living, online resource hub developed for and in consultation with women land defenders around the world who are on the forefront of protecting our precious environment in Canada and across the globe. The hub brings together a range of original and existing materials to support research, advocacy, information sharing, and movement building for the subjects of resource extraction and its gendered impacts and implications. Kairos coordinates the hub and is part of a larger project on the gendered impacts of mining and resource extraction, undertaken by Kairos and Dr. Sherry Pictou. And here to briefly introduce the hub are two of the people who helped build it at Kairos, and to whom I am incredibly grateful, and have also been animating our 16 days of activism to eliminate gender-based violence. Please join me in welcoming our wonderful Amelia Barrett-Burns, our Ecological Justice Coordinator, and Gabriela Jimenez, our Latin American Partnerships Coordinator. Good evening, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos hoy. I will do this bilingually, and for those of you who can speak both, you won't need to
Pero sí, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Es el lanzamiento oficial, el lanzamiento público de esta plataforma que construimos durante hace unos meses. Hemos estado elaborando esta plataforma que es para las mujeres que están defendiendo el territorio. Y hoy yo y Emilia les vamos a dar una tocadita chiquita de esta plataforma, y en sus sillas tienen los flyers, y los flyers tienen el enlace y ustedes se pueden ir a su casa y aprender más sobre esta plataforma. Como mencionó Lee, esta plataforma estamos en la primera fase. La segunda fase será enfocada solamente en Canadá. La primera fase se ha enfocado en América Latina, por eso tenemos hoy a las dos defensoras de Guatemala y de Colombia. El plan es de tener este segundo lanzamiento en la primavera del 2020, y también agradeceríamos si ustedes tienen contenido o material que les gustaría contribuir, enviárnoslos a nosotros y los subiremos a la plataforma. Y esta es una plataforma viva, ¿no?, que esperamos que podamos agregarle con tiempo y que sea útil para las mujeres defensoras del territorio. Y ahora le paso la palabra a Emilia. We'll be passing the word to Emilia. Hello, everyone. I will be speaking only in English. So the Mayor Hub is a project that we've been really honored to work on. We've been working with women water and land defenders, and it's been truly a huge learning experience for me. For the past couple of years personally, I've been very interested in learning more about corporate accountability and kind of the legal side of things, and so it's been a real huge learning curve to kind of see the other side of it and work with people who are on the front lines. This hub is hopefully going to turn out to be a place where people across Latin America, across Canada, and in the next couple of years, maybe the whole world, are going to be able to come together and exchange ideas, resources, and things that work, things that don't work with land defense. This is an increasingly important problem. Things like climate change and resource extraction impact women to a much higher degree. So this Mayor Hub is a very timely project, and I thank you all for coming here to celebrate its launch. I think Lee will join us once again. It's my sincere privilege now to introduce Sherry Pictou, who will be joining us via video. Dr. Sherry Pictou is a Mi'kmaq woman from L'Sontouk, Water Cuts Through High Rocks Nation, known as Bear River First Nation, Nova Scotia, and is an assistant professor in the Women's Studies Department at Mount St. Vincent with a focus on Indigenous feminism. She is also an inaugural fellow at Yellowhead Institute here at Ryerson University. Her research interests are decolonization of treaty relations, Indigenous women's role in food and lifeways, Indigenous refusal politics, Indigenous knowledge systems, Indigenous food sovereignty, Indigenous struggles for social justice, national and international jurisprudence regarding the rights of Indigenous women and children, just to name a few. Professor Pictou and Kairos are collaborating on a community-based research project on the gender impacts of resource extraction in Canada and Turtle Island. Please help me in welcoming Professor Pictou. Okay, well, it's such an honor to be joining you. If you can all hear me, it's kind of strange. I'm kind of now staring into a blank screen here. No, it's such an honor. This is a project that's near and dear to my heart. I've been at the Mount only for a short period. I joined the Mount St. Vincent University in 2017. And up to then, a lot of my work had focused on what were people's interpretation of treaty rights here on the East Coast, because we have the peace and friendship treaties, the pre-Confederation treaties. And a lot of that came out of
my observations and my participation in my past life in terms of seeing how when we win treaty rights, land claims, and so forth, even in the court, even in the Supreme Court of Canada, it's one thing to win rights, but it's quite another to implement them. And so what was happening is that there seemed to be only one mechanism for implementing treaty rights or land claims, and that was through resource extraction. And so it became incredibly clear that women, Indigenous women, and gender diverse persons were not a part of this process. In fact, I could say, go on and on about this, but we all know with colonialism comes patriarchy. And unfortunately, those patriarchal systems have been imposed in our communities, dispossessing Indigenous women. And particularly, there's a long legacy of that of here in Canada. The Missing and Murdered Indigenous Women's and Girls Final Inquiry report attests to this. And so I was interested in what was happening in my own backyard in terms of we have grandmothers fighting an Alton gas site where they want to dig out salt out of these caverns and throw them in the river, the salt in the river, and then store natural gas. We have Wolastoq, the beautiful river people, grandmothers fighting Sisseton and all kinds of other multiple assaults on their ancestral homelands. And so there just seemed to be a silencing here, silencing of these women. And I don't know if the hope was that they would go away or so forth. And I just wanted to facilitate a way to provide them with voice and to provide some way of witnessing. And through this Mirror project and the partnership with Kairos, this has provided us a platform to do that. We're still in the preliminary stages here. We will join this website in spring of 2020. And I'm very excited about it. As you well know, when it comes to resource extraction, particularly in mining, with mining companies, this is pretty transnational, and particularly with Canadian mining companies. And this raises so many possibilities for witnessing, for providing a platform for Indigenous women where they'll finally be heard and to share their learning and to share their knowledge. And so I'm looking so forward to this project and want to really thank Kairos and Gabby and all of those involved who's just worked around the clock to make this happen. But finally, Indigenous women in Latin America, in Canada, and hopefully around the world, as we know Canadian mining companies go overseas, finally Indigenous women have a platform where they can share and not be so isolated and share strategies and so forth and resources. So that's about all I could say from the land of Mi'kmaq, except for Walalan. Thank you, Ms. Sidnogama, all my relations. And I just want you to know I'm wearing my 1752 Treaty Truck House t-shirt in support of the Alton Gas land defenders here. Well, not Alton Gas, the Mi'kmaq grandmothers. Okay, thank you so much. Thank you so much, Gichimigwech. It's my privilege now to turn the conversation towards inviting Magdalena Ugarte. Magdalena Ugarte will be our moderator for the rest of the evening. She is an assistant professor at the School of Urban Regional Planning at Ryerson University, where she teaches social community planning, planning theory, and public policy. Professor Ugarte's research examines the role of planning, policy, and law in the dispossession of certain communities, especially Indigenous peoples and immigrants. She also explores possibilities for intercultural collaboration in contexts where structural power imbalances, such as settler colonial dispossession and forced migration.
She holds a MA in political science from Memorial University of Newfoundland and a PhD in planning from the University of British Columbia. Magdalena's current participatory action research with Mapuche partners in Chile engages with questions of Indigenous land use planning and Indigenous law. Please join me in welcoming her. Thank you very much for the introduction, Lee, and for the invitation to moderate this conversation. Estuvimos de acuerdo en que voy a hacer primero la presentación en inglés y luego la conversación será en español. So we agreed with Isabel and Nati that this introduction of them, it's going to be in English, and then the conversation is going to be in Spanish. It is a great honor to be here, sharing space with two and probably many more really powerful women who are committed in leading the struggle for the protection of lands and waters on the front lines, and who are doing so in their case in a continent that has been recently identified by a report by Global Witness as the most dangerous place in the world right now to be a land and water protector. So in recent months, we've also seen expressions of social unrest and protest in different countries in Latin America. I'm from Latin America myself, from Chile. And even though the reasons for those expressions and social mobilization are diverse, all of them have deep roots, and there is an underlying economic and political system that has created stark social inequalities and that really seems to be incompatible with respect for and the protection of the lands and waters that sustain us. So I'm really honored to be introducing Natalia Atsunuk and Isabel Zuleta, who will be sharing their testimonies about the work they're leading to ensure not only their communities, in their case in Huehuetenango and the Antioquia region, but also all future generations can live with dignity and with respect for the lands and waters that we all stand and stand on and drink and breathe there as well, of course. So now to introduce them. So Natalia Atsunuk, she's a Maya Cachiquel human rights defender from Chimaltenango, Guatemala, and she's the daughter of a catechist and a victim and orphan of the Guatemalan armed conflict. She has worked supporting indigenous communities in Guatemala, strengthening their capacity to bring about social change and to build alternative development opportunities, including food sovereignty and community-led development. Between 2005 and 2014, Natalia was pivotal in helping organize nearly 80 community-led consultations in Guatemala, in which almost 2 million people voted, which is an impressive and inspiring assertion of the rights to free, prior, and informed consent, self-determination, and democratic participation. She was also an international honorary witness to the Truth and Reconciliation Commission here in Canada some years ago. And she has also been involved in the development of the Mir Hub. She was consulted during the development phase, and she submitted a story of courage that you can check online later, called Women and Community Consultations, where she discusses the importance of women to community consultations on resource extraction. Isabel Zuleta, she's a sociologist and human rights defender from Colombia. She's currently the spokesperson for the Ríos Vivos, or Living Rivers movement of the Antioquia region, which fights for the territories and people affected by the Hidroituango hydroelectric mega project. Hidroituango is located in the Cauca River Basin, the second largest river in Colombia, and for the past 10 years, local communities have been denouncing the impacts on the environment and their way of life, as well as massacres, forced displacement, prosecution, disappearances, and criminalization of those who resist the installation of this mega project. The Ríos Vivos movement has joined forces with other Colombian, Latin American, and North American organizations to denounce the crimes associated with the construction of the dam before the Inter-American Court of Human Rights, the European Parliament, and the Latin American Water Tribunal, among other bodies. Isabel, she's in Toronto now as part of the Pan-Canadian month-long tour, Energy, Justice, in Defense of the Cauca River in Colombia,
And today's event is her last public event in Canada before leaving back for Colombia tomorrow morning. So please join me in welcoming Natalia and Isabel. Okay, so the way we agreed the conversation was gonna work is that I shared some questions in advance with Isabel and Natalia. Estuvimos de acuerdo en que íbamos a compartir unas preguntas por anticipado y que la conversación iba a ser aquí en español. What we're going to do, I'm going to be introducing questions one by one. They will have approximately 4 or 5 minutes to answer each question. Then we'll move to the next. And we have a very packed schedule tonight. So instead of having a Q&A right after their testimonies, we're going to have that opportunity after the other activities of the night close. ¿Listas para comenzar? Muy bien, muy bien. ¿Preparadas? ¿Listas? Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el contexto y la situación actual. Si es que nos pudieran contar un poco más sobre las luchas que están liderando en sus territorios en contra de las actividades extractivas con capital canadiense. En el caso de Natalia, en contra de la minería en Huehuetenango, y en el caso de Isabel, contra la industria hidroeléctrica en el río Cauca. Comenzamos con Isabel. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Como integrante de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida, que es mi proceso organizativo de base, agradezco que se tengan iniciativas con énfasis en las mujeres y que puedan evidenciar la particularidad de la manera como las mujeres damos las luchas por el agua, por la vida y por la tierra. El contexto de Colombia es un contexto en el que se ha continuado con la conflictividad armada, se ha exacerbado la violencia sociopolítica y en distintos territorios de Colombia lo que hemos vivido es que hay nuevos grupos al margen de la ley, que antes teníamos una guerrilla unificada con el nombre de las FARC y hoy tenemos múltiples disidencias que hacen que todo sea más complejo en el territorio. Además de eso, los paramilitares también han matado a las cabezas de los paramilitares o los llevan a la cárcel y lo que hacen es que se multiplican en más y más grupos criminales y eso hace que haya una permanente confrontación en los territorios y que los ciudadanos estemos en mayor riesgo por esa confrontación territorial que se vive. En mi territorio específicamente, además de esta confrontación entre estos grupos al margen de la ley en la disputa por el territorio, de la cual hace parte también el Estado con el ejército y con la policía, está la seguridad privada, que es un tercer actor armado, legal en Colombia, pero sin control. Y eso hace que sea un riesgo que casi nunca se evidencia, pero que las comunidades que nos enfrentamos a proyectos extractivos conocemos del peligro que representan este tipo de actores y de las armas que manejan y de la ausencia de control por las agencias de seguridad privada y la manera como esa seguridad privada es cada vez más fuerte en Latinoamérica. Nosotros hemos visto que estos grupos de seguridad privada no solo actúan en Colombia, sino que actúan en muchos otros países, pero sobre todo que no tienen control. No hay una legislación que regule el tipo de armas, quién puede tenerlas, cómo puede tenerlas y casi que no podemos denunciarlas. Pero además sobre las mujeres ha recaído especialmente porque son muchos hombres los que integran todos estos grupos que están en la confrontación. En nuestra lucha particular, el movimiento Ríos Vivos surge en defensa del río Cauca, surge por el amor que sentimos al río, pero sobre todo porque es un río furioso, es un río con mucha fuerza y que genera mucho respeto en el territorio. Es una deidad en sí misma para la comunidad, es el río el que toma decisiones y nosotros empezamos a luchar para permitir que el río exprese sus decisiones y una de esas decisiones ha sido ser libre. Entonces empezamos a encontrar la preocupación por lo que está pasando con los ríos en Colombia, por la privatización del agua, por la contaminación, por la degradación del agua, por la
inequidad en el acceso al agua, porque parece ser que el agua es solo para los ricos, que nosotros los pobres no tenemos acceso a ella, y menos si está limpia y menos si es en buenas condiciones. Empezamos a oponernos a la construcción de Hidroituango, también por dignidad, porque nos dijeron que era imposible oponerse a Hidroituango, que Hidroituango se iba a hacer por encima del que fuera, y bueno, por ahí quedábamos algunas mujeres y hombres con dignidad en el territorio para decir que todavía había posibilidades de resistencia. Volveré para allá. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a cada uno de ustedes quienes hicieron el esfuerzo de venir y escuchar, pues que todo sea en favor de las luchas que se están haciendo tanto en América Latina, en el sur y en estos países también. Guatemala tiene un contexto muy difícil, a pesar de que en 1996 se firmó los acuerdos de paz, lo que dio apertura a la inversión económica de otros países, ¿verdad? Entre ellos la de Canadá, principalmente en minería de oro a cielo abierto, algunos por túnel. Eso ha significado, yo creo que no voy a entrar a hablar de qué significa la minería porque todos lo sabemos. Sin embargo, para las comunidades sí ha significado persecución, ha significado asesinatos, ha significado también que compañeros y compañeras estén en prisión por defender la vida, por defender el territorio. También vemos cómo el sistema de justicia está cooptado por las mineras, por los poderes económicos. Entonces los compañeros y compañeras que están siendo procesados los sentencian a cárcel por lo mismo, ¿verdad? Porque están a favor de las transnacionales. Cada vez que nosotros decimos que el gobierno beneficia a las transnacionales, les encanta porque así es. Entonces ellos piensan que como hay, digamos, el gobierno los favorece, entonces tienen como el respaldo gubernamental. Sin embargo, la población los ha rechazado en sus comunidades. Actualmente en Guatemala no se ha, en Huehuetenango por lo menos, no se ha iniciado ningún proyecto minero, a pesar de que hay 21 licencias de explotación, no ha iniciado ningún proyecto por la resistencia que están realizando las comunidades. Entonces, pero sí hay mucha persecución, como les decía, hay muchos retos que estamos enfrentando para salvar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, y un sinfín de cosas que está viviendo las comunidades, dar la vida por la defensa de la vida, por la defensa de la madre naturaleza, del agua. Y ahí lo dejo para avanzar con otras preguntas. Muchas gracias, Isabel y Natalia. La segunda pregunta se vincula un poco con lo que empezaron a conversar respecto de la violencia y de los impactos que genera el extractivismo tan depredador que azota a tantos lugares en el mundo y en Latinoamérica en este caso. Y ya sabemos que las industrias extractivas, sean privadas o públicas, operan de manera bastante agresiva para lograr sus objetivos de producción y de inversión. Y la historia y el presente nos muestran cómo son las comunidades locales las que se ven perjudicadas fuertemente por estos proyectos. Pero además, como ustedes han mencionado, los impactos son diferenciados y particularmente mujeres, jóvenes, niños, niñas, ancianos experimentan y tienen un encuentro distinto con este tipo de proyectos. Entonces, si nos pudieran contar quizás un poco más de la experiencia que han tenido liderando estos movimientos en su rol como mujeres luchadoras y protectoras del territorio y de las aguas. Puedo empezar. Bueno, sí, los impactos son diferenciados, ¿verdad? Yo
Comparo, por ejemplo, cuando hay manifestaciones pacíficas de las comunidades, muchas veces son reprimidas, ¿verdad? Por el ejército, por la policía. Y ahí hay hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos quienes están protestando en defensa del territorio. Sin embargo, además de eso, ¿verdad? La mujer sufre de violaciones sexuales, de abuso sexual. Entonces, por eso es que decimos que hay una diferencia cómo lo vive el hombre y cómo lo vive la mujer, a pesar de que los bombardean con bombas lacrimógenas, así de manera general. Además de eso, la mujer tiene otras agresiones, digamos, que cometen los policías en contra de las mujeres. También al instalarse los paramilitares y los militares y policías en los territorios, rompe con el quehacer de la comunidad. Los niños salen afectados porque ya no van a la escuela, hay miedo a salir de sus casas, o en los lugares donde hay minería, por ejemplo, San Miguel Ixtahuacán, que allí explotó mina la Gold Corp, las casas rajadas. Entonces, ¿quién es quien está más tiempo en la casa? Es la mujer con los niños. ¿Quién es quien lava la ropa, lava los platos? Es la mujer. Entonces se enfrenta a la utilización del agua contaminada. Entonces, por lo tanto, son las mujeres las que sufren las enfermedades de la piel que lleva la minería, y los niños también. Entonces, por eso decimos que hay impactos que es general, pero también hay impactos específicos hacia las mujeres. Y entonces, ahí es donde vemos de que las violaciones a nuestros derechos nos afecta diferentemente a cada una de las personas. Entonces, son algunas de los impactos diferenciados que podrían mencionar. Hay muchos más impactos que se podrían dar y que los podemos ir viendo, ¿verdad? Hace muy poco un político colombiano le decía a mi comunidad que si no fuera una mujer la que lideraba esta lucha, ya se hubiera resuelto. Y ahí entendí cuál era el problema. Parte del problema es que nosotras no tenemos el derecho a estar en esos lugares de liderazgo. Porque cuando las mujeres empezamos a estar en espacios de rol eminentemente masculino, se tienen que discutir otras cosas que no estarían si no estamos las mujeres ahí. Por ejemplo, el tema de la desaparición forzada. Cuando las compañeras que tienen a sus hijos desaparecidos están en la mesa de negociación, no hay punto de negociar a los desaparecidos, porque no se puede tener dinero por ese dolor. Entonces no hay manera de negociar la dignidad. Y esos límites los ponemos las mujeres. Y esos dolores los traemos las mujeres. Y nos preguntábamos por qué nosotras tenemos que estar aquí en esta situación. ¿Por qué tantas mujeres? Y la respuesta fue: la mayoría de los hombres están en la empresa trabajando. También es porque no hay posibilidades en estos proyectos extractivos. En una hidroeléctrica son más de 5,000 obreros hombres, y los trabajos para las mujeres son el aseo para esos obreros. Son trabajos que reproducen lo mismo que hemos sufrido históricamente las mujeres. Cuando nosotras pedimos otros trabajos, se nos dice que somos incapaces. El modelo extractivista es un modelo patriarcal. No son capaces de dominar la tierra sin el modelo patriarcal. No pueden. Tienen que cruzar el modelo para poder extraer y acabar
con lo que tiene la naturaleza. No entienden la dinámica del río, la espiritualidad del río, la dinámica de las montañas, su decisión, y nosotras llevamos eso a la mesa para discutirlo, para plantearlo. Y es difícil para los compañeros llevarlo porque también el sistema patriarcal les impide sentir, les impide desarrollar esos sentimientos, les impide llorar, no les permite expresar esos sentimientos. Entonces las mujeres decimos lo que realmente domina el mundo es el sentimiento, son las emociones y es el deseo. Por lo tanto, el mundo será posible transformarlo a partir de los sentimientos, a partir de reconocerlos y de saber qué hacer con ellos y de entender que la naturaleza también toma decisiones y ha tomado decisiones y nosotros tenemos la sensibilidad de conocer y de estar más conectadas con eso que nos quiere decir la naturaleza. Además tenemos otra sensibilidad y es que empresas públicas de Medellín, como la mayoría de las empresas y de los empresarios, tienen una alta capacidad de simulación, tienen una alta capacidad para decir que una cosa es una cosa siendo otra, y las mujeres siempre estamos como me quiere engañar, porque hemos crecido en una sociedad que nos ataca todo el tiempo, que tenemos que huirle a los sitios donde no hay luces, a las calles que son peligrosas por el miedo a que nos violen, a que nos maltraten, y nosotros aprendemos a identificar esos tipos. Aprendemos a saber cuál es el tipo que nos puede hacer daño y esos tipos están en las empresas y esos tipos también desarrollan esa gestualidad ahí en la mesa de negociación y nosotros somos capaces de decirle a los compañeros, ese es el tipo de violador, está ahí manejando una empresa y ese es cuando nos capturan nuestro gran miedo, porque tiene razón la compañera, cuando a mí me capturaron mi primer miedo fue que me desaparecieran por el miedo al dolor que puede tener mi familia. El segundo, que me violaran, que me torturaran, porque eso también lo hacen. Y por último, decirles que tenemos un gran problema las mujeres y podríamos hablar de muchos impactos diferenciales, pero el que más nos duele es lo que nosotras llamamos los hijos de la empresa, los hijos de la hidroeléctrica, los hijos de esa empresa. ¿Por qué las mujeres estamos tan solas en la guerra? Porque los hombres se han ido para la guerra y necesitamos compañía y ellos abusan de eso y llegan a coquetear a las compañeras y dejan un montón de hijos que nos tenemos que juntar para saber cómo ayudarnos entre nosotras a que salgan adelante esos hijos. Muchas gracias, Isabel y Natalia. La verdad es que es difícil tener palabras para agradecer por la fortaleza, por la valentía del trabajo que llevan adelante y también por la claridad, por la convicción, por la potencia con la que comparten el testimonio, que yo creo que para mucha de la gente que estamos acá esta noche, evidentemente la gente está sentada, participa aquí porque hay un compromiso, porque hay una preocupación, porque hay un interés por estos procesos. Pero también quiero ser clara de que yo pienso que cuando uno está en un entorno y en un contexto en el que esto no ocurre en la cotidianidad, es muy difícil dimensionar. Y yo creo que el trabajo que han estado haciendo ustedes, la visita, tu trabajo todo este mes acá, el trabajo que ha venido haciendo también Natalia a lo largo de los años con Canadá, permite a mucha gente que está en Canadá ver cosas y conectar elementos que tal vez no son visibles, porque muchas de las empresas que están contribuyendo a esta violencia permanente contra la tierra, contra las personas, contra las mujeres en particular, en muchos casos son empresas canadienses, por ejemplo, y no necesariamente la gente lo sabe, no necesariamente la gente lo ve. Y les agradezco de todo corazón por darse el tiempo y por tener la fortaleza de compartir estos testimonios. La tercera pregunta que habíamos conversado tiene un poco que ver a la luz de estas experiencias que han compartido. Ustedes evidentemente están liderando movimientos y luchas que han sido muy exitosas en la generación de conocimientos, en generar solidaridad nacional e internacional, en generar enorme movilización social y también en algunos casos de la paralización o parar algunos de estos procesos.
Y en ese sentido, si pudieran quizás comentarnos un poco sobre las estrategias de lucha y movilización social que han desarrollado a partir de su experiencia personal, y ahí a criterio de ustedes si quieren comentar estrategias que les parecen que han tenido más potencia, quizás otras menos. Comenzamos de nuevo con Isabel. La primera de nuestras estrategias, que a veces nos dicen que parece absurdo, es que nosotros nos planteamos como primer objetivo el derecho a existir. En Colombia existe este derecho y se supone que cada niño cuando nace se registra y existe, pero muchos pueblos no existimos. Y en el territorio se vendió la idea de que era una hidroeléctrica que iba a generar el kilovatio hora más barato del continente, porque allí no había gente, pero sí estábamos nosotros, estábamos ahí. No todos habíamos migrado por las 124 masacres que hemos sufrido, por los 3.000 desaparecidos, no todos habíamos salido de la zona. Entonces nuestra primera estrategia fue decir, tenemos derecho a existir. ¿Y qué es una lucha por existir? Me estás viendo, yo estoy aquí. Y puede que no valga lo mismo que la gente de la ciudad, pero estoy aquí. Entonces empezamos a ocupar esos espacios de las alcaldías, nos llamaban terroristas ambientales, nos han llamado de todo, a las mujeres siempre nos llaman putas porque las mujeres no podemos estar en esto, nos llaman putas, y cuando empezamos a adelantarnos a los hechos nos llaman brujas o con pactos con el demonio, porque no podemos hacer análisis que anticipen la realidad de lo que nos va a suceder. Y esa fue la otra estrategia, no solo luchamos por la existencia, sino que decimos todo el tiempo va a ocurrir esto y nos anticipamos a los hechos para que ellos sepan que nosotros conocemos el territorio, que sabemos de la realidad que vivimos, la podemos analizar, la podemos interpretar y nos podemos anticipar incluso a lo que ellos nos van a hacer. Entonces nosotros les dijimos, ustedes van a usar el derecho penal en nuestra contra, ustedes nos van a criminalizar, ustedes van a hacer esto. Y antes de que ocurriera la tragedia del año pasado, les dijimos, va a colapsar la montaña, van a llenar el embalse de manera acelerada. Y como lo que hemos dicho ha sucedido, su única respuesta es que tenemos un pacto con el demonio. Su única respuesta es que nosotros somos brujas, porque no tienen respuesta a cómo podemos ser capaces, un pueblo en su mayoría iletrado que no sabe leer y escribir, hacer análisis de contextos rigurosos y anticiparnos a los hechos y anticiparnos a sus acciones. Y lo que hacemos es dejar constancias históricas y las radicamos ante todas las instituciones y les decimos lo que va a pasar es esto, lo que nos pasa es esto y lo que va a suceder es esto. Y están muy molestos por eso, no les gusta que nosotros hagamos análisis, que nos juntemos. La otra estrategia de lucha fue estar dispersos en el territorio. Nosotros cuando empezamos a organizarnos sabíamos que si nos quedábamos todos juntos en un mismo sitio nos iban a matar a todos. Nos han matado a algunos, pero no a todos. Y eso es también porque estamos por todo el cauce del río. Entonces cuando la represión se centra en un sitio, nos movemos en el otro. Cuando se mueven para el otro, nosotros estamos en el otro. Y ellos no son capaces de entrar en el bosque, porque no conocen el bosque. Entonces lo otro que empezamos a hacer es utilizar nuestros propios conocimientos, los conocimientos ancestrales, del conocimiento del territorio, de las medicinas. Lamentablemente destruyeron el bosque, ya no tenemos ese conocimiento del territorio porque lo han destruido todo y porque no entiende la importancia de sanarnos a nosotros mismos y de la conexión que eso nos da con la naturaleza, pero también lo hemos puesto ahí en evidencia. Hay otras cosas intangibles que no se pueden pagar, que no tienen precio y las hemos puesto ahí también para que se den cuenta de que el desarrollo, como ellos lo llaman, nos quita la dignidad y que no todo en la vida se puede pagar con dinero y que no todo se puede comprar. Y eso ha hecho que nuestra lucha pues tenga unos pasos que si fuera de otra manera no los tendríamos, que avancemos de otra manera. Por ejemplo, nosotros solicitamos que se reconociera el barequeo, que es minería ancestral y artesanal,
que tiene 2.400 años en mi territorio, que es precolonial, que no es de la colonia, que se reconociera como patrimonio cultural inmaterial de la nación y que se reconociera que el megaproyecto destruye culturas. Y empezamos una campaña para tener la licencia cultural, que se demostrara cómo un megaproyecto destruye culturas, acciones cotidianas, maneras de vivir, porque no todo puede ser tangible, porque no todo puede ser material. Bueno, todo el proyecto económico, el neoliberalismo fomenta individualidad y lamentablemente lo creemos y caemos en el individualismo. Entonces, las primeras cosas que fuimos haciendo en nuestras comunidades es empezar a recordar nuestras raíces, a platicar qué significa para nosotros las montañas, qué significan los ríos, qué significa el aire para nosotros. Entonces eso nos fue uniendo y a redefinir qué es el territorio para los pueblos indígenas. Entonces eso nos unió cuando nosotros teníamos claro qué significan las montañas y la naturaleza para nosotros, nos unió para defender el agua, para defender los bosques, a través de varios mecanismos, ¿verdad? Como son las consultas comunitarias, es una acción política para decir a las empresas transnacionales que no los queremos en el territorio. Nos han llevado a un juego de que si son vinculantes o no las consultas, pero eso ya sabemos que nos van a decir que no son vinculantes por los intereses económicos que hay en esto, ¿verdad? Pero nos ha permitido que las comunidades estén más unidas en la defensa de la madre tierra. También otra de las cosas que hemos hecho es realizar encuentros para discutir cuáles son nuestras propuestas políticas, cuál es nuestra visión de desarrollo que nunca va a coincidir con el de una empresa. Entonces por ejemplo, hemos dicho que nosotros necesitamos una nueva forma de organización social, que no es la que hemos aprendido, que está muy occidentalizada. Necesitamos repensar la forma en que nos relacionamos con la madre naturaleza. Tenemos que pensar quiénes somos los seres humanos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión de que nosotros somos un elemento más en esta madre naturaleza, el agua. Nosotros necesitamos de todo para vivir. Entonces, necesitamos el aire, necesitamos el agua y todo eso nos lo da la madre naturaleza. Entonces, si la madre naturaleza empieza a enfermar, por lo tanto, se va acabando nuestras vidas. Entonces, eso nos ha llevado a tener esperanzas también, porque hemos redefinido muchas formas de desarrollo que nosotros estamos viendo y eso nos da esperanza, porque si nos ponemos a pensar en la licencia minera, en que está la mina en San Miguel Ixtahuacán que está explotando, entonces nos lleva a tener como más enojo, digamos, y no nos permite también a pensar cuáles son nuestras esperanzas, qué es lo que nos une y por lo que estamos luchando. Nos planteamos otra economía que sea una economía para la vida, una economía que no mata, una nueva forma de relacionarnos con la madre naturaleza. Entonces, eso nos ha ayudado un montón para unirnos y defender la madre tierra. Nos ha ayudado para ir venciendo el miedo de enfrentarnos a las transnacionales, el miedo de enfrentarnos a la policía, a todas las fuerzas que protegen a las mineras. Entonces, eso nos ha ayudado también a defender la forma de desarrollo al que nosotros le apostamos.
muchas veces nos dicen, sí, pero eso es puro romanticismo, eso no va a suceder. Claro que va a suceder si nosotros lo defendemos. Si nosotros defendemos la vida, claro que sí, lo vamos a lograr. Entonces, son como las diferentes estrategias y como digo, el tiempo no es suficiente para hablar de un montón de cosas que hacemos, pero algunos elementos, ¿verdad?, que nos pueden ayudar para las luchas que hacemos en cualquier lado donde estamos. Perfecto, estamos bien con el tiempo, lo que nos da la oportunidad de hacer la última pregunta que queríamos compartir. Y quizás agarrándose un poco de lo que hablaba Natalia de la esperanza, que de repente es difícil mantenerla en momentos en que da la sensación de que el mundo se cae a pedazos de tantas maneras. Y la última pregunta de alguna manera tiene que ver con eso y es con las posibilidades de solidaridad, distintos espacios que se pueden generar para solidaridad internacional. En este caso es inspirador ver, por ejemplo, el desarrollo de la plataforma MARE, que es un ejemplo concreto de un espacio que se ha desarrollado en colaboración con gente que está basada acá en Canadá y con mujeres defensoras de la tierra y del agua en otras partes, en este caso en Latinoamérica. Se viene la segunda parte con la profesora Sherry Pictou. Y también un espacio que en el fondo es simbólico desde la perspectiva de lo que es el compartir las experiencias y compartir e intercambiar conocimiento. Recursos, estrategias, posibilidades de fortalecer las luchas a nivel internacional. Entonces, si es que quisieran compartir la experiencia que han tenido ustedes, qué espacios ven de solidaridad y particularmente acá, dado el público que nos acompaña esta tarde, solidaridad que parta del reconocimiento, de la complicidad que muchas veces tenemos sin a veces saberlo. Bueno, la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Bueno, yo creo que la solidaridad, yo me solidarizo con tu lucha. Yo me he puesto a pensar un montón en este tema y digo yo, pero sí es la lucha de todos, o sea, solo que lo hacemos en diferentes espacios. Nosotros lo hacemos en Centroamérica, la compañera en el Suramérica. Ustedes pueden hacer un montón de cosas aquí, porque es una lucha de todos, es un compromiso de todas y todos de luchar por la vida, de luchar por la madre naturaleza. Qué mejor si lo hacemos unido, eso es mucho mejor, porque es cierto, uno vive la soledad, vive de forma personal, vive la persecución, vive el miedo a que lo vayan a matar y le dicen a uno, me solidarizo contigo o estoy contigo, pero en la realidad uno es el que vive ese miedo, el temor a que lo vayan a matar, el temor a que lo estén vigilando su casa, que el miedo a que le pase algo a la familia, a sus hijos, a mis hijos. Entonces yo creo que no quisiera hablar de solidaridad, quisiera que uniéramos nuestras luchas. Y se puede hacer un montón de cosas. Los que son profesores pueden generar conciencia desde la universidad, desde los espacios donde están. Se puede hacer muchas cosas. Desde nuestras organizaciones o desde lo individual, podemos hacer muchas cosas para frenar toda esta política económica que se está implementando. Porque es cierto, nosotros tenemos los recursos allá y aquí también, como ya se decía el otro día. Pero igual nos afecta, como les afecta a ustedes aquí. Por ejemplo, si aquí con todo el cambio climático se derrite el hielo de aquí, al final nosotros nos vamos a inundar por allá, o igual aquí también. El viento no tiene fronteras.
y si no hay aire, ¿de qué vamos a vivir? Nosotros allá no vamos a vivir, ustedes aquí tampoco. Entonces yo lo que pienso es que sí le pongamos importancia a cómo unir nuestras luchas, a cómo ayudarnos entre nosotros. Más que sentir una lástima por la compañera de Colombia. La compañera de Colombia está manifestando todo lo que están viviendo allá, igual yo, y posiblemente ustedes, o que no les dan el micrófono ahorita. Entonces, yo sí les animaría a que trabajemos juntos, unamos nuestras luchas, y estos espacios que se están generando son buenos, porque yo que participé en el proceso de verdad y reconciliación, sí me di cuenta que las primeras naciones aquí también están sufriendo mucho y que también uno de las cuestiones o uno de los temas que nos une son los sentimientos y el amor en su sentido amplio, el amor a la vida, el amor a la compañera, el compañero, el amor al agua, el amor a los bosques. Todo eso nos puede unir, pero sí hay que ponerle atención, porque si no estamos aquí hoy y al final salimos y nos olvidamos, y hasta cuando sentimos otra vez el cambio y decimos, sí, pues hay que hacer algo. Entonces es muy complicado este tema de la solidaridad, y yo sí llamaría a que trabajemos juntos. Ahorita hay muchas formas, muchos mecanismos para hacerlo, y creo yo, hay vías de comunicación para unir nuestras luchas. Disculpen que no respondo a la solidaridad, pero… Bueno, hace poco en Quebec se dio las jornadas de solidaridad y también era como la pregunta, porque hay esta sensación de que la solidaridad son aquellas acciones que nos hacen sentir bien sin realmente enfrentar el problema. Y entonces cada uno queremos sentirnos bien con nuestra conciencia para dormir tranquilos, para estar bien con nosotros mismos y quizás con nuestros compañeros alrededor y decir que estamos haciendo algo. Pero ¿cuándo realmente estamos haciendo algo? Algo que valga la pena, algo que vaya a cambiar las cosas. Y esa es la verdadera solidaridad. Cuando nosotros sentimos que estamos haciendo algo realmente importante, algo trascendental, no cualquier cosa. Porque hay muchas luchas y hay muchas injusticias, pero la lucha ambiental es una prioridad y no tenemos tiempo. Y no tenemos todo el tiempo. Y las acciones son inmediatas. Y las acciones por las semillas, porque nos estamos quedando sin semillas con los transgénicos, porque el aire está contaminado, las corrientes de aire están cambiando y nos afectan a todos. El gas metano que está generando Hidroituango va a llegar a todas partes del mundo. Por eso hay que hablar de ciudadanos planetarios. Por eso hay que romper las fronteras, porque las fronteras son coloniales, no son de nuestros pueblos. El río nunca ha sido una frontera para los pueblos de río. Y eso lo demuestra la realidad geográfica. En mi territorio se llama igual de un lado del río que del otro, sin embargo es una frontera entre un país y el otro, entre una provincia y el otro. Eso es una imposición de la colonia, nosotros no tenemos eso. Entonces nos necesitamos juntar como ciudadanos planetarios, porque el agua es un ciclo, el agua no es un recurso, no es un elemento, es un ciclo, es la misma agua, no hay más y se acaba, no es un recurso renovable, como esa gente que cree que se renueva, que cree que sale de la nada. No, es la misma agua y tenemos muy poca agua que nos podamos servir de ellas como humanos. Y lo otro es que debemos ser más animales, porque el gran problema es ese ego del ser humano que puede dominar la naturaleza. Nosotros no somos superiores a la naturaleza,
Dependemos de ella, nuestra vida depende de ella. Necesitamos volver a sentir lo elemental, que es respirar, que es tomar agua, que es tener lo básico. Y en ese sentido está muy bienvenida la solidaridad. Esa solidaridad en que todos somos ciudadanos de este planeta, que lo que yo estoy haciendo allá es importante para ustedes, pero que ustedes también deben hacer cosas acá. Deben hacer cosas porque ustedes tienen la tarea de desenmascarar a quienes nos están haciendo daño. Nosotros desenmascaramos nuestros gobiernos, pero ustedes tienen la tarea de desenmascarar a los inversores, a Export Development, a EDC. Esa es su tarea, saber quiénes son esos tipos, por qué nos hacen sentir ciudadanos de menor categoría, por qué nos dicen que nosotros no valemos tanto y allá no estaría en mi tierra sufriendo un canadiense. Tenemos que estar nosotros porque valemos menos. Esa tarea le corresponde a los de acá, hacerles ver que somos ciudadanos iguales de este planeta y que tenemos dignidad y que no nos pueden venir a humillar porque tengan mucho poder y mucho dinero. Y eso es una tarea elemental, desenmascarar a los capitalistas, y hay que llamar las cosas por su nombre. Y la otra tarea es precisamente esa, nombrar el problema con las palabras y las letras. Y eso lo aprendimos con la reivindicación por existir, porque el gobernador de Antioquia de la época prohibió que Ríos Vivos existiera. Y esa prohibición se daba, no los nombren, que si no los nombran no existen. Y ahí entendemos la fuerza de nominar, de nombrar. Entonces les pedimos que nos nombren para existir, porque hay mucha gente que no quiere que existamos. Nómbrennos en sus cartas, en sus comunicados, en sus peticiones, en sus llamados, pero nómbrennos, que hay pueblos que estamos desapareciendo porque otros quieren que desaparezcamos, que hay ideas que sencillamente no gustan al capital. Nombren el problema del capitalismo, porque a veces se toman las distancias suficientes para decir que el problema es otro. El problema es el capitalismo y la contradicción capital-naturaleza. No existe punto medio. El capital va a destruir el planeta, lo está destruyendo y no hay posibilidad de economía verde. La economía verde es una gran mentira y es la manera de simular una falsa solución y de decirnos que por ahí es la salida. No hay posibilidad. Si el capitalismo continúa, se acaba esta forma de existencia que tenemos. Ustedes tienen una voz de poder. Les decía yo a los compañeros ahora que nosotros usamos esa voz de poder, esa lengua del poder, el francés, el inglés, porque la nuestra no vale en nuestros territorios. Usen esa lengua del poder para hacer los llamados a nuestro gobierno en sus lenguas, que se sienten tan inferiores que les hacen caso en su lengua. Muchísimas gracias precisamente por llamar las cosas por su nombre y por las invitaciones que nos hacen y por los testimonios que han compartido y por la fuerza que esperemos nos dé a todos quienes estamos acá presentes, la fuerza para trascender la solidaridad y reconocer la existencia de una lucha colectiva que evidentemente tiene impactos, para volver al concepto, diferenciados en distintas partes y de eso tenemos una gran responsabilidad. Tenemos ahí a Miriam, Gaby. Voy a hacerlo en español y después en inglés, ¿está bien? Ahora nos vamos a unir en conversación con Miriam García de El Salvador. Ella es periodista, actualmente trabaja como comunicadora en la Asociación de Desarrollo Económico Social ADES y es representante de ADES ante la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. Ha trabajado como periodista cultural en medios nacionales y es fundadora del periódico digital alternativo Vanguardia El Salvador, además de conducir el programa radial El Mural acerca de temas culturales. Should I do it in English or was it already? It was already, okay, perfect. So please let's welcome Miriam. I don't know if I can see her.
Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Bueno, yo soy parte de la Red Latinoamericana de Mujeres, que para quienes no la conozcan, es una articulación de organizaciones latinoamericanas mixtas, no solamente de mujeres, pero la característica es que dentro de esta red buscamos ver de qué manera las afectaciones del extractivismo son de manera diferenciada hacia las mujeres. O sea, nuestro objetivo es conocer un poco o a profundizar de qué manera somos afectadas por el extractivismo y principalmente por la minería. En este contexto, nosotras tuvimos en nuestra asamblea presencial en noviembre de este año en Guatemala y en este espacio tuvimos el Tribunal de Mujeres Defensoras de la Naturaleza y los Pueblos contra la Minería, que esta es una iniciativa de la Oficina de Derechos de la Naturaleza y de Acción Ecológica de Ecuador, que en esta oportunidad se trasladó, digamos, acá a nuestra asamblea en Guatemala y tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios de mujeres de Centroamérica, de Suramérica, acerca de las afectaciones que tenemos con respecto al tema de la minería en nuestros diferentes territorios. Escuchamos de qué manera afecta en Guatemala, de qué manera afecta en Honduras, de qué manera también en Colombia, y también el espacio para conocer las alternativas que se tuvieron a la minería en El Salvador y en Uruguay, los dos países que somos parte de la red y donde actualmente no tenemos minería y estamos luchando porque eso se mantenga así. Así que yo les voy a compartir el dictamen del tribunal que estuvimos realizando para que ustedes puedan conocer un poco de qué fue lo que se habló, lo que se dialogó y qué es lo que nosotras como mujeres defensoras estamos manifestando. Dictamen del Tribunal de Mujeres Defensoras de la Naturaleza de los Pueblos contra la Minería, Ruta del Jaguar, Guatemala, sábado 16 de noviembre de 2019. El Tribunal de Mujeres Defensoras de la Naturaleza y los Pueblos contra la Minería sesionó en la ciudad de Guatemala el 16 de noviembre de 2019 en el marco de la 10ª Asamblea de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. En una intensa jornada de trabajo, escuchamos el testimonio de decenas de casos sobre los impactos de la minería en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y territorios del norte, sur, oriente y occidente y del centro de Guatemala. Contamos adicionalmente con la presencia de 2 redes internacionales de mujeres defensoras frente a la minería, una de África, WOMIN, y una de Asia, WOMA. Las exposiciones se dividieron en 3 ejes complementarios y convergentes: afectaciones a la naturaleza y a los pueblos, afectaciones a las defensoras de derechos humanos y afectaciones a la naturaleza. En el eje de afectaciones a la naturaleza se presentaron testimonios sobre los graves daños que provoca la minería sobre los ecosistemas, como los páramos, glaciares y bosques andino-tropicales, sobre el agua y los territorios, y la forma como afecta la espiritualidad y los cuerpos territorios. En el eje de afectaciones a los pueblos, escuchamos testimonios de representantes de mujeres sanadoras, indígenas y de comunidades campesinas que abordan temas como la militarización de sus territorios tierra, la violencia sobre sus cuerpos territorio, destrucción de las economías locales y del tejido social, las afectaciones a la salud, la destrucción de las fuentes y reproducción de la vida. A lo largo de los testimonios evidenciamos que la minería forma enclaves de sacrificio en donde se destruye la vida y los territorios. Se trataron en esta sección las diferentes formas de lucha y resistencia para abrirle camino a la vida en los contextos mineros, con ejercicios diversos que van desde las resistencias, la aplicación de mecanismos de participación, sistemas alternativos de producción para la restauración social y ambiental, de contención y cuidado, de reproducción de la vida,
propuestas normativas, campañas y denuncias que permiten a las comunidades pasar de ser víctimas de las actividades mineras a defensoras de sus derechos, sus territorios y sus cuerpos. En el eje de defensoras, se analizaron unos patrones de criminalización que incluyen asesinatos, judicialización y hostigamiento en diferentes países. Este amplio panorama internacional nos ha permitido formular un diagnóstico sombrío que resumimos a continuación y que es ampliamente compensado por las muchas luces que alumbran las propuestas de las mujeres en las organizaciones a nivel local, regional e internacional. Después de los testimonios, confirmamos el carácter criminal de la actividad minera en todas sus fases, las mismas que incluyen destrucción de ecosistemas, ejemplificada con la devastación de los bosques, sábanas, páramos, glaciares, agua y en general la naturaleza, al igual que la transformación de las relaciones sociales, profundizando relaciones de opresión para las mujeres en estas zonas de muerte. La minería penetra y destruye las entrañas de la madre tierra, rompe los ciclos del agua y con ello el ciclo de la vida, sostenido por las mujeres en sus tareas de cuidado. Estas tareas se duplican porque la contaminación del agua deteriora la salud de sus familias, obligándolas a trabajar más, a su vez que se ve afectada su propia salud por el contacto permanente con el agua en las tareas de reproducción de la vida, como la preparación de alimentos, entre otras actividades. Constatamos la destrucción de las redes de la vida, porque arrasan y mutilan territorios, controlan y expropian los cuerpos de las mujeres a través de las agresiones sexuales, trata por explotación sexual, control a través del miedo, generando silenciamiento y desplazamiento de la población para instalarse. La ocupación extensiva de los territorios, que ha abierto fronteras extractivas sobre los pueblos indígenas, campesinos y otras comunidades locales, así como las naturalezas con las que compartimos los ecosistemas. El acaparamiento y contaminación del agua, despojando a las comunidades del derecho al agua y vulnerando el derecho de otras especies de acceder a este líquido vital, y condenando a las mujeres a sobrecargas de trabajo al interior de sus comunidades. La construcción de una infraestructura que necesita destruir todos los componentes de la madre tierra para extraer de sus entrañas sus minerales, relaveras que revientan y destruyen pueblos enteros, represas que concentran y secuestran sus aguas. Sin embargo, tal como lo hemos anticipado, en cada uno de los testimonios compartidos estuvo presente la búsqueda y la construcción efectiva de otra sociedad, basada en otros paradigmas, que rescatamos de manera concreta como base para enfrentar los desafíos de los tiempos en que vivimos. Nos ratificamos en la necesidad de fortalecer la articulación de mujeres en contra de la minería regional y continentalmente, tejiendo redes y sororidades sur-sur. Reconocer la organización comunitaria y el rol que tienen las mujeres en su sostenibilidad, apoyando las resistencias en los territorios. Continuar con el intercambio de información, conocimientos y estrategias de las mujeres de los diferentes continentes. Hacer un ejercicio coordinado y compartido de incidencias entre las participantes de este tribunal para dar seguimiento, apoyar, denunciar y vigilar los procesos normativos en marcha en los diferentes países y las políticas públicas que se implementan en torno a la minería con los efectos en el cuerpo y la vida de las mujeres y sus comunidades, a fin de garantizar el debido respeto y cumplimiento a los derechos, la vigilancia y control de las defensorías del pueblo o procuradurías, para que éstas asuman sus responsabilidades de proteger los derechos y los pueblos, la naturaleza y a las defensoras. Compartir las experiencias exitosas que se han desarrollado para enfrentar la minería, basándonos en el poder de contagio que tienen las mujeres en la construcción de nuevos horizontes. Ponerlas en marcha
en otros territorios para la construcción de relaciones más justas. Fortalecer los sistemas de comunicación entre hermanas. Mejorar nuestros mensajes para poner a sociedades en movimiento en la defensa de la vida, para enfrentar la amenaza de la minería. Finalmente, compartimos algunas de las recomendaciones que surgen desde este tribunal para seguir recorriendo estas rutas por la verdad y la justicia para la naturaleza y los pueblos y sus defensoras. 1. Extender el conocimiento y la difusión de los derechos de la naturaleza como un nuevo paradigma para la construcción de nuevas comunidades que hagan visible los aportes de las mujeres. 2. Enviar este dictamen a las diferentes relatorías especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluyendo a los relatores especiales del derecho al agua, tóxicos, mujeres, salud y ambiente. 3. Enviar este dictamen a las defensorías o procuradurías del pueblo de los países representados en este tribunal. Y 4. Expresar nuestra solidaridad con los casos expuestos en este tribunal y activarnos en las respuestas demandadas. Firman Gina Benavides, exdefensora del pueblo de Ecuador, Cheryl Polutan de Woma, Filipinas, Lorraine Cacasa de Wyoming, Sudáfrica, Diana Murcia, abogada de Colombia, Irma Ortiz Alarcón, de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Ivonne Llanes, de la Oficina de Derechos de la Naturaleza, y Elizabeth Bravo, Oficina de Derechos de la Naturaleza. Bueno, este es el dictamen del tribunal que tuvimos en el marco de nuestra asamblea. Y lo que queremos a través de esto es difundir lo que las compañeras nos contaron. O sea, en este documento es difícil que esté todo lo que nosotras escuchamos, todo lo que conocimos, las experiencias duras en Honduras, en Guatemala, que son países con los que en los que encontramos muchas similitudes, por ejemplo, también con el caso de El Salvador, que ahora tenemos una ley contra la minería, pero también tuvimos un momento muy duro de lucha. Pero a través de este documento lo que queremos es mostrar cómo la lucha de las mujeres está presente, está intentando cambiar estos paradigmas de explotación, de extractivismo, de mercado, que lo que hacen es precisamente no solo dañar los cuerpos, el territorio, o sea, dañar el derecho de la naturaleza. Por eso es muy, muy inspirador este Tribunal de Defensa de los Derechos de la Naturaleza. Y bueno, esperamos que haberlo compartido con ustedes y que lo hayan, bueno, que les parezca, y esperamos que les haya parecido nuestro pequeño espacio. Se oye así. Solo para decir y elaborar un poco que Miriam es una de las representantes de la red de defensoras latinoamericanas defendiendo el territorio, y como mencionó, ya tuvieron un encuentro hace una semana y media en Antigua, y Nati pudo asistir y acompañar en esos procesos, y Kairos también apoya el trabajo que hace la red por medio de la organización Acción Ecológica en Ecuador. Muchas gracias de nuevo, Miriam, por su trabajo y por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Thank you. It's my honor now to introduce Kathy Calfchild. Kathy, or Kathy Sandeque, is a land and water defender, I would say, here in this territory, an incredible Anishinaabe Kwe, and a mother to 3 children. And her powerful voice can be heard all over Toronto, standing up for the rights of land and water and the people of the land.
in prayer and ceremony across this territory too, praying for the healing of especially our people that are most affected by homelessness and the displacement of colonization. And she founded Gawabamin Street Patrol Project, which brings medicine and healing to people that are living on the street and in poverty. And she's also a herbalist, and so makes incredible teas, and they're for sale, so you can always ask her about that. But makes incredible herbs and medicines for people to heal them. So please join me in welcoming Kathy Sondekwe. Bueno bojo sangde kwendishnakas makwadoda manishnabe kwendao. I'm sorry, I just got laryngitis, so my apologies. I don't know if I call myself a land defender, water protector. It's just kind of innately what we are as we're born. We're born into this world in our mother's waters, and we're protected by her waters. And from infancy, we know to protect that water. And as an Anishinaabe Kwe, my job every day is to pray to that water and to give it to my children. And that's what we do every morning. We pray to the water and we give thanks. And without water, we wouldn't have, herbs. We wouldn't have medicine. We wouldn't have food medicines that heal our bodies. And we wouldn't be able to have, this earth that we live on. So water is the blood of our Mother Earth that we need to protect. And we need to protect the land as well. And as my sister has said, I have done actions all across Canada. Right now we have the Indigenous people here fighting, the gold mines, Barrick Gold as well. We have a huge gaping hole in Wawa, which is just south of Thunder Bay. And we actually went and saw it. It's horrible. We have displacement as well, colonization, and we suffer the effects of it. Right now in the West Coast, they have tiny homes that they're trying to stop pipelines from going through. In the East Coast, there was fracking that they tried to stop as well, and they succeeded. And then I think they're trying in Quebec now. It's also happening here. We have an hour away from here, we have Six Nations, which has a boil water advisory, as well as Wata, which is an hour and a half as you're going towards Parry Sound. And we have children on kidney dialysis in Six Nations. We have children dying of cancer. Grassy Narrows, which is past Kenora, it's like a 28-hour drive. It has mercury poisoning from extraction industries. And they also have logging industry that's decimating their entire forest. When we were coming down from Grassy Narrows to Kenora, it's an hour drive, and we saw 24 double trucks filled to the hilt with logs, and that's just in 1 hour in one direction. So they're completely decimating. And so a lot of what my sisters were talking about that are happening in the South is happening here as well. And I believe in the strength of the Condor and the Eagle people, and we need to unite. So I decided, to honor both Anishinaabe and Haudenosaunee by singing 2 different water songs, and I hope that my voice carries, and I apologize if it doesn't. Nibi wabo andayan, haki miskwi nibi wabo, heya 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 ho, nibi wabo Haki miskwi nibi wa
ni biwabo. Hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, oh. Yonkwana onega, yonkwana onega, kanigalonyo, kanigalonyo, ganyonya ea. Yonkwana onega, yonkwana onega, kanigalonyo, kanigalonyo, ganyonya ea. Yo yo ho ya hey yo yo ho ya Ganicolonio Ganicolonio Ganyo ya ya Yonquanalonqua nega Yonquanalonqua nega Ganicolonio Ganicolonio Ganyo ya ya Yo yo ho ya hey yo yo ho ya Ganicolonio Ganicolonio Ganyo ya ya Yonquanalonqua onega Yonquanalonqua onega Ganicolonio Ganicolonio Ganyo ya ya Yo yo ho ya hey yo yo ho ya Ganicolonio Ganicolonio Ganyo ya ya Yo ho. So just to honor the earth and honor the water, and one thing that you can do, you don't have to be an Anishinaabe to do that, is every morning give thanks to the water, whether it's in your coffee, whether it's a glass of water, in your beer, whatever. Just make sure to thank that water, that it goes back into you, and that you make sure that you know, even if you could take a little bit and put it back in the lake or put it back in a stream or just down the drain again, make sure you give it back. Get you miigwech. Gitchi miigwech, Kathy. That was so beautiful and powerful. How about that voice, even with laryngitis, eh? I wish I sounded that good, even when I'm healthy. It's my joy now to introduce the Colombian Peace Accords, and their mandate is to collect testimonies from Colombians who have been displaced and had to migrate from the armed conflict. And here to talk about that process in Ontario is Natalia Uribe Pabon, who is one of the volunteers supporting the Colombian Truth Commission. Please join me in welcoming her. Thank you so much. I will, lo voy a explicar un poquito en español y espero que estén haciendo la traducción para todos ustedes. Primero que todo, muchísimas gracias a todas las personas que organizaron el evento. Ha sido increíble oír las luchas transnacionales que están en diferentes partes de Latinoamérica, pero también acá en Canadá, cosas que podemos ver. Yo estoy acá representando un equipo mucho más grande que estamos en Canadá. Somos un equipo de voluntarios y voluntarias apoyando el mandato de la Comisión de la Verdad de Colombia. Muchos están acá también en el cuarto, presentes en el auditorio. Y quiero explicarles un poquito de cuál es el mandato y qué es lo que estamos haciendo. El mandato de la Comisión de la Verdad es recolectar un reporte al fin y al cabo para poder explicar cuál ha sido el impacto de 50, 60 años
de conflicto armado, pero también como hemos oído hoy, no solamente el impacto, sino esas historias de resistencia, esas historias de lucha. Entonces tengo unas copias de esto que ven acá, puedo ponerlas en la mesa afuera, y lo que estamos haciendo es invitando a cualquier persona que haya tenido un encuentro con el conflicto en Colombia. Pueden ser personas que hayan sido víctimas del conflicto, testigos, personas que hayan sido responsables, que puedan hablar acerca de los impactos, las luchas, las resistencias, para ayudarnos a recolectar este reporte que al fin y al cabo lo que esperamos es poder darle recomendaciones y recomendaciones de políticas públicas que se tienen que hacer, cambios que se tienen que hacer, reformas que se tienen que hacer, y sobre todo para poder ver al Estado y lo que se tiene que hacer, y de diferentes sectores, como hemos hablado hoy, lo que tiene que cambiar para el futuro del país. Entonces, si ustedes acá quieren apoyar a la comisión, o si conocen a alguien que puede apoyar a la comisión, tenemos un grupo grande de personas que hemos hecho todo el entrenamiento para poder entrevistar a diferentes personas. Algo bien importante es, todo es muy privado, la privacidad y confidencialidad es lo más importante. Entonces voy a dejar estas copias afuera. Muchísimas gracias de nuevo y gracias a todos, a todas. Gracias. So maybe to provide some context, the peace accords in Colombia were signed in 2016, as some of you in the room know. And the peace accords were signed with one of the guerrilla groups, with the FARC. And despite the fact that the peace accords were signed a little over 2 years ago, between 2016 to pretty much the middle of this year, there have been 700 assassinations of social leaders, of human rights defenders, of land defenders, of the very people who are trying to implement the peace accords on the ground. And what Natalia was talking about earlier with her presentation of the commission, that's one part of the peace accords, and it's a very important part. And I hope that those of you who are of Colombian descent or who know histories of people who had to migrate, who were displaced to Canada, come forth and share your stories. They're devoting an entire section of the report, which is due in 2021, on exile. And they're going to Europe, they're going to Australia, they're going to the US, they're going to Canada. So it's very important work. So today, to provide a performance, some context of what's going on currently in Colombia, are members of CASA, of the Colombian Action Solidarity Alliance, with their performance of Danzando la Lucha, in homage to those who we have lost. Please join me in welcoming them.
La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla, con la pluma del dolor, con la pluma del dolor, curando la carne esclava, a lo lejos se ve la muralla, a San Pedro otra vez con la saya, curando al negro bembé, curando al negro bembé. Thank you so much, everyone, for contributing to such a vibrant and powerful evening. For those of you who graced us with your presence in song and dance and in testimony, your words and your actions are extremely prophetic this night. And the vibrations of this room are so powerful. Can't you feel the energy in this place? Solidarity was so enfleshed for us this evening, and as our incredible speakers talked about the water and the land being universal and not having borders, you deeply nourished us with your words, all of you who spoke this night. You nourished us, and the love that you poured out is flowing through us now. And we are certainly all stronger here together now and strengthened by the power of your testimony. And our deepest gratitude goes out to all of the water and land defenders in this room and around the world who are standing up and rising up in their spirits to protect the sacredness of all life.
We'd like to extend as Kairos our immense gratitude to the many different people and organizations that made tonight's event possible, especially Isabel Zoleda and Natalia Aksunuk for sharing their knowledge and for their efforts in protecting and defending Mother Earth. For Sherry Pictou and Miriam Garcia for joining us over Zoom. Our electronic hub, it's so amazing to have people from different parts of the world join us tonight. To Magdalena Ugarte for moderating tonight's event and providing for the space. Thank you so much. For Kathy Calfchild for her powerful singing. For Casa, our dancers, for their incredible performance tonight. For Paulina Rodriguez and Elizabeth Martinez for their interpretation services. For Glenn Cross, who set up and made sure all of our devices were working. For our incredible volunteers, Yuritsa Martin Halsal, Yamari Martin Halsal, Allison Lebo, and Valerie Croft. And a special thanks to Valerie, who has been working so hard on our Mir social media. For Kelly McCready and her family for hosting Natalia. For Cheryl McNamara for all her hard work in capturing the event tonight and getting the word out. For Deepa Venkat Isan and Amelia Barrett Burns for making the hub possible. And to SSHRC, the Steelworkers Humanity Fund, and Campbell Webster Foundation for their support in making the hub and tonight's event possible. Let's give a round of applause for all these beautiful people. And thank you again so much for being here tonight. My prayer is that you will return back to wherever is your sanctuary and safety tonight and be blessed by this incredible power of this evening, that we might all be strengthened in the pursuit of the healing of all creation. Miigwech, thank you. I would also like to thank Lee for her leadership and for emceeing tonight. She always agrees and does such a marvelous job. So can we get a round of applause for Lee? And we have asked for one more announcement. So. Hola, mi nombre es Laura. Queríamos hacer una invitación. Estamos organizando con un grupo de jóvenes colombianos un apoyo, una demostración de apoyo hacia el paro nacional que está ocurriendo ahora. Así que bueno, esperamos que podamos contar con ustedes para apoyarnos. El domingo, sí, el domingo 1 de enero, gracias. A las 6 de la tarde. De diciembre, gracias. Bueno, todavía no sabemos muy bien dónde va a ser, así que les estaremos comunicando con casa, pero la idea es que traigan sus cacerolas y traigan sus cucharas. Y las pancartas. That's it. Thank you for coming. Really appreciate it. Check out the hub. You have the flyer. Have a good night. Thank you.